Las FARC han dicho que reconocen como víctimas a los habitantes civiles que por atacar a la fuerza pública han salido perjudicados con los tatucos, con las bombas que lanzan. Dicen que los van a reparar. ¿No sería esto como una especie de impunidad? Si les reparan, si les dan tierra plata, eso quedaría como borrón y cuenta nueva. Mire, hay algo que se debe tener en claro. No pueden existir víctimas sin victimarios. Aquí hay víctimas que han sufrido el secuestro de las FARC. Aquí hay víctimas que han sufrido el despojo de las FARC. Aquí hay víctimas que han sufrido las estrategias genocidas, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, cuya responsabilidad está en la FARC. Yo pienso que en eso el Estado debe ser muy claro. Una primera expresión de buena voluntad de la FARC es, entre otras, reconocerse victimarios. Y si se reconoce victimarios, pues hay víctimas, y si hay víctimas, menester es repararlas. Ellos deben reparar a las víctimas, y deben reparar con los dineros que han obtenido como consecuencia del narcotráfico, como consecuencia de la minería ilegal, de la extorsión, del secuestro, del delito. Yo pienso que en ello se le debe hablar claro a las FARC, no solamente que reconozcan su condición de victimarios, sino que reparen a esas víctimas, y en todas las expresiones y en todas las situaciones o las modalidades que con el ejercicio de su actividad criminal han causado a miles de colombianos. ¿La Procuraduría estaría de acuerdo con una especie de ley de amnistía como la que ocurrió con el M-19, borrón y cuenta nueva, procurador? Eso no es posible. Hay que tener los pies sobre la tierra. La impunidad que generó las amnistías y los indultos del año 86 fue el combustible para la guerra paramilitar que el país no quiere volver a repetir. Eso, las amnistías y los indultos, o la impunidad, llámese como se quiera llamar, trabajo comunitario, trabajo social, es imposible jurídicamente, tanto nacional como internacionalmente. Si se llega a un proceso de paz, a un acuerdo de paz, ese acuerdo debe cumplirse, pero para cumplirse deben estar sometidos y sujetos a los mínimos internacionales que están incluso consignados en las sentencias de la Corte Constitucional. En ello el gobierno igualmente debe hablar claro, y debe hablar claro a las FARC, diciéndoles cómo en la hora de ahora no es viable la impunidad que al parecer están exigiendo. Deben entregar las armas, deben reparar a las víctimas, deben pagar penas privativas de la libertad, reducidas, desde luego, como se hizo en Justicia y Paz. Es indudable que hay unas líneas, el país quiere la paz. El país estaría de acuerdo con el proceso de paz en la medida que no se haga con impunidad, que sea respetando a las víctimas y que entreguen las armas. Y hay otros aspectos y el gobierno debe estar dispuestos a oír las críticas que no son hostiles, pero que sí son necesarias, porque al fin y al cabo ellos van a tener consecuencias y repercutirán en muchos aspectos de la realidad nacional. Señor Procurador, ¿sí se debe respaldar entonces el proceso de paz? Los colombianos quieren el proceso de paz, los colombianos quieren la paz, pero hay unos límites y unas líneas rojas que deben ser observadas, como ya les referí. Deben entregar las armas, deben reparar a las víctimas, deben pagar penas privativas de la libertad, ¿sí? Deben reparar a las víctimas con sus bienes. Es indudable que esas críticas que se le han hecho al proceso de paz es colaborar al proceso de paz para que se haga sin impunidad. Las críticas que hemos venido haciendo de hace 2 años han sido reiteradas por la fiscal de la Corte Penal Internacional. Del lenguaje oficial debería desaparecer las palabras enemigos de la paz, porque en Colombia no hay enemigos de la paz.
y quienes han criticado el proceso de paz deben estar dispuestos a hablar de estos temas y hacer insistencia e insistir en cómo hay unas exigencias, unas líneas rojas que deben ser observadas para que el proceso adquiera legitimidad. Si se insiste en no entregar las armas, pues no es viable el proceso. Si se insiste en no reparar a las víctimas con sus bienes, con el producto del narcotráfico y la minería ilegal, pues no es viable, por lo menos no es legítimo. Si se insiste en no pagar penas privativas de la libertad, como se lo recordó la fiscal de la Corte Penal Internacional, pues no es viable el proceso. Para que haya una paz posible y una paz que se pueda cumplir en el futuro, pues deben respetarse esos mínimos. Mire lo que pasó en Uruguay. Hubo amnistías, hubo indulto para los delitos de lesa humanidad. Hubo 2 referéndums, del 89 y del 98, y han sido inaplicados. ¿Por qué? Por violar esos mínimos, que la Corte Constitucional se ha encargado de recordarlo. Entonces, el gobierno debe desplegar todo su esfuerzo para que los señores de la FARC entiendan que no pueden tomar decisiones o concretarse una paz desconociendo los elementos que acabamos de referir, que no es caprichoso, que eso está en nuestro ordenamiento jurídico, las decisiones de la Corte así lo han recordado, que están en los compromisos que internacionalmente Colombia tiene, que está en la reciente realidad colombiana cuando actitudes de impunidad como las consagradas en procesos anteriores han generado más violencia. Señor Procurador, frente al problema del hijo del magistrado, ¿la Procuraduría va a abrir una investigación y en qué delitos puede haber ocurrido al haber permitido que el hijo manejara el carro? Mire, la Procuraduría no tiene ninguna competencia para investigar a funcionarios judiciales. Procurador, sobre la lista de correos electrónicos que le encontraron a los militares, ¿la Procuraduría qué papel va a tomar? Mire, es indudable que hasta ahora se están evaluando realmente qué documentos, evaluando qué información existe, y hasta el momento pues no toma ninguna decisión, puesto que existen las entidades o las autoridades y que internamente tienen competencias disciplinarias. Pero es indudable que primero hay que evaluar qué elementos existen, qué acciones han cometido, y hasta el momento precisamente están las entidades correspondientes haciendo las investigaciones y recaudando las informaciones de rigor. Doctor, de Yopal preguntan cuándo se confirma o cuándo se revoca la destitución del alcalde. Pues es indudable que antes de terminar el año la segunda instancia debe proferir una decisión. Procurador, en cualquiera de los dos sentidos. Hablando de segunda instancia, ¿qué opina de la segunda instancia para los altos funcionarios que está haciendo? Pues es un principio de derecho, que le da mayor transparencia y le da mayor legitimidad a los procesos y a los instrumentos de carácter legal para investigar y juzgar las conductas de los ciudadanos. Ya, Procurador, se habla aquí en el Meta de una candidatura del gobernador Luis Carlos Torres, porque levantó ya la sanción que lleva contra él. Pues no tengo información, alguna sanción que había sido impuesta por la autoridad disciplinaria fue revocado hace algunos meses o algunos años más bien. No sé si tenga alguna otra sanción disciplinaria. Ello, dijéramos, está en los archivos o en la información que tiene la Procuraduría General de la Nación, pero para aspirar a un cargo público no deben existir las sanciones disciplinarias correspondientes. Que yo recuerde, usted me hace una emboscada, no tengo la información exacta, pues sería pedirla a la Procuraduría, a la entidad, a la oficina de la Procuraduría que tiene esos archivos, pero recuerdo de alguna destitución, de alguna sanción que fue revocada por la Procuraduría hace algunos meses o algunos años. Sí. Procurador, qué pena. Si bien es cierto, su despacho o la Procuraduría no puede investigar a este magistrado, presidente de la Corte Suprema, en su concepto personal como jurista,
¿Incurrió en algún delito? ¿Incurrió en algún comportamiento indebido al dejarse un carro oficial para el hijo? Mire, no tengo tengo la información de los medios de comunicación, no tengo la información que se debería tener para tener un juicio objetivo de parte de las personas que estuvieron vinculadas en esos episodios. Entonces, cualquier juicio que haga es un juicio sin todas las informaciones necesarias para lograr, dijéramos, proferir un juicio de valor sobre ese tema, y por tanto, al no tenerlo, sería irresponsable de mi parte hacerlo. Procurador.